El Sáhara Occidental, de 266.000 kilómetros cuadrados, situado en la costa noroeste de África y en el que residen unas 600.000 personas, es objeto de una disputa territorial que se remonta a casi 50 años. Un equipo de Fuera de Plano ha viajado a El Aaiún para conocer la situación del pueblo saharaui. Ya nos han advertido que podemos tener problemas con la policía marroquí, por eso vamos a entrar al país como turistas y no como periodistas, y la mayor parte de nuestro trabajo la haremos con nuestros propios móviles. Nada más llegar al aeropuerto nos han hecho todo un auténtico interrogatorio, nos han preguntado a qué nos dedicábamos, por qué veníamos aquí, si conocíamos a alguien aquí. Nos han hecho las mismas preguntas varias veces, varios policías, tanto a mi compañero como a mí, para ver si caíamos en algún tipo de contradicción. Nos han abierto las maletas, nos han abierto las mochilas, lo han revisado absolutamente todo. Ya del aeropuerto cuando salimos también nos habían advertido que estuviéramos pendientes en el camino por si nos seguía alguna moto, porque suele ser una forma de vigilancia para los turistas para ver sus primeros movimientos. Y ahora vamos a dar un paseo por la ciudad para hacer tiempo hasta esta noche en la que hemos quedado con nuestro enlace aquí en El Aaiún. Es muy complicado para que nuestras cámaras graben en la calle. Eso significa ir directamente a la cárcel. Estuve secuestrada 16 años, bajo tortura, azotes diarios y sin contacto con el exterior. Lo que queremos al final es un día de voto. La población decide su futuro. En febrero de 1976, Marruecos se anexionaba junto a Mauritania el territorio del Sáhara Occidental. Unos meses antes, el reino alauí había iniciado la operación de anexión con la denominada Marcha Verde, que comenzó el 6 de noviembre de 1975. Ese día, miles de civiles alentados por las autoridades marroquíes se adentraban en una zona que en aquel momento era una provincia más de España. Finalmente, nuestro país cedía la administración del territorio a Marruecos y a Mauritania, aunque los mauritanos se retiraron poco después, dando pie a una anexión completa de Marruecos. Se utilizó en un momento histórico en que coincidía ya la enfermedad y los últimos momentos del anterior jefe del Estado, en un momento también, por lo tanto, de debilidad, porque coincidía que ya prácticamente se tenía que celebrar, que era el acuerdo que había, el referéndum de autodeterminación oficiado por Naciones Unidas. Estaba cantado que se iba a independizar lo que era la provincia del Sahara español. En ese momento de debilidad del sistema se produzca esa marcha verde de forma un tanto irresponsable, puesto, como se sabe, toda la parte fronteriza estaba minada. En paralelo a la retirada española de un territorio rico en fosfatos y recursos pesqueros, muchos saharauis se desplazaron a Argelia, país que facilitó la instalación de campamentos en Tinduf para albergar a estos refugiados. Estos campamentos alojan desde hace casi 5 décadas a unas 173.000 personas que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
La mayoría de ellos no ha conocido otra vida y llevan años esperando una solución para volver a su tierra que, de momento, no llega. Mientras, en el Aaiún, la vida transcurre en las calles como cualquier otra ciudad marroquí. Las calles del Aaiún son las típicas calles marroquíes llenas de tráfico, donde hay que sortear los coches para poder cruzar, donde el ambiente ahora de la noche es donde se reúnen más las familias, las mujeres, sobre todo con los niños. Durante el día, pues lo que hemos visto ha sido más el ambiente comercial y pues donde más presencia de hombres hemos visto. Una ciudad en la que el equipo de Fuera de Plano recabó algunos testimonios concentrando las entrevistas en una vivienda facilitada por activistas saharauis. Son las 6 de la mañana, nos acaban de escribir que es el momento de salir ahora porque no tenemos vigilancia. Tenemos que coger nuestras cosas, salir rápido porque tenemos un coche esperándonos enfrente. Acabamos de llegar a una casa, es una familia que asegura que sufrió agresiones en uno de los campamentos hace 10 años. En esta familia recuerdan la vida con España y se rememora con crudeza la irrupción de Marruecos con la Marcha Verde. Con los españoles vivíamos en paz. Antes de la marcha nuestra vida era con España. La intención de la marcha no era pacífica. Venían borrachos, con el Corán en la mano sin respetarlo. Lo usaban como almohada, lo pisaban. No traían el mensaje del Corán. Las órdenes de Hassan II fueron: si encuentran a los españoles, compartan con ellos el pan. Si encuentran a otros, mátenlos. Lo que hemos sufrido con Marruecos jamás ocurrió en España. En 1991, 16 años después de la Marcha Verde y del inicio del conflicto entre el Frente Polisario y Marruecos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas negoció una tregua entre las dos partes que preveía la celebración de un referéndum de autodeterminación. Pero 30 años después, esa consulta sigue sin celebrarse. El Parlamento Europeo tiene el poder determinante de aprobar los tratados acordados por la Unión Europea con actores terceros. Y el Parlamento Europeo es consciente de que la Unión Europea tiene una relación estratégica con Marruecos. Y, sin embargo, cada vez que el Parlamento Europeo se ha pronunciado, ha dejado claro que deben ser preservados los derechos de la población originaria y autóctona del Sáhara Occidental. Y esta posición queda además reflejada no solamente en las resoluciones del Parlamento Europeo, sino en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que ha dejado claro que la población del Sáhara debe ser tenida en cuenta en la administración de todos los recursos del territorio a la espera de que se produzca una desembocadura de un conflicto que dura demasiado tiempo. Mientras los saharauis esperan a que las urnas se abran, este periodista relata cómo son las condiciones en las que se desarrolla su trabajo en el Aaiún. La policía y las fuerzas de seguridad marroquíes están por todas partes. Es muy difícil para los periodistas trabajar en la zona ocupada del Sáhara Occidental. Estamos bajo una constante vigilancia. Hemos perdido incluso nuestros trabajos. Muchos de mis cofundadores y compañeros de trabajo han tenido experiencias de detenciones arbitrarias. Tenemos más de 3 colegas que han sido encarcelados y condenados con penas muy duras. Es muy complicado para que nuestras cámaras graben en la calle. Eso significa ir directamente a la cárcel. Gestionamos nuestras entrevistas y encuentros de forma secreta. Escribimos sobre violaciones diarias de derechos humanos de los activistas, como también de la situación de los presos políticos y del sufrimiento de sus familias. Informamos sobre los recursos naturales que están siendo sistemáticamente explotados, porque los recursos naturales de esta zona son una de las razones principales de que la ocupación marroquí continúe.
Sáhara Occidental es un territorio codiciado porque alberga grandes reservas naturales y un importante banco pesquero, motivo de conflicto histórico entre España y Marruecos. El tema de los fosfatos es esencial y, por supuesto, también complementado con la riqueza extraordinaria del banco pesquero. Estamos hablando de recursos que son o que tienen un valor estratégico en el mercado internacional relevante. Con el paso del tiempo, las relaciones políticas entre los actores enfrentados por el Sáhara, lejos de mejorar, han empeorado. Hace un año, Marruecos lanzaba una operación en la zona desmilitarizada de Guerguerat y el Frente Polisario daba por roto el alto al fuego firmado con Rabat en 1991. Es un paso fronterizo, hay unas protestas por parte de saharauis y el ejército marroquí interviene de una forma desmesurada y todo esto hace que se tome como un ataque por parte del Frente Polisario por un rompimiento de las reglas del juego que se habían trazado previamente, y esto hace que se vuelva a activar el conflicto. A ese incidente se le añadió el espaldarazo internacional que Marruecos recibió por parte de Donald Trump, cuando, siendo presidente de Estados Unidos, reconoció su soberanía sobre el Sáhara Occidental. El espaldarazo de Donald Trump en el mes de noviembre, reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, es un acto totalmente nulo, es un acto ilegal, porque el asunto del Sáhara Occidental es un tema de descolonización. El marco tiene que ser las Naciones Unidas. En este último año la situación ha dado un vuelco. Hay un estado de guerra, se ha roto el alto el fuego como consecuencia de los incumplimientos del gobierno de Marruecos para la celebración del referéndum. La relación de Canarias con el pueblo saharaui es una relación histórica. Miles de canarios, cuando aquí había mucha hambre, no había puestos de trabajo, emigraban al Sáhara Occidental para poder sobrevivir. Nací en el Sáhara en 1960, mis abuelos llegaron al Sáhara, de los primeros que llegaron al Sáhara y al Aaiún concretamente. Los primeros recuerdos que tengo, pues bueno, yo vivía en una calle en donde pues las puertas estaban abiertas, o sea, tú salías de tu casa y estabas jugando pues con todos los vecinos, con todos los amigos. Nosotros éramos súper felices allí en el Aaiún, o sea, llevo aquí ya desde el año 76, 75, 76, que fue cuando la evacuación del Sáhara. Y bueno, yo volví en el 78, ¿vale? Estando yo allí, pues estuve unos días allí. Y efectivamente, ya cuando volví, pues oye, te sientes como un extranjero en tu propio pueblo, donde tú naciste, ¿no? Con las renovaciones de carnet, fíjate, en la parte trasera, bueno, pues lugar de nacimiento hay un Sáhara. Cuando yo fui a renovar aquí, me dijo, bueno, pues te pongo ahí un Marruecos. Y yo le digo, no, hay un Marruecos no, hay un Sáhara. A mí no me gustaría llevar en mi pasaporte que dijera hay un Marruecos, pues yo nací en el Aaiún Sáhara. Yo mantengo una relación con mucha gente en el Aaiún, sobre todo con algunas familias saharauis, que fueron amigos míos en la infancia. Cierto es que al ser un sitio ocupado, porque así es como es, ¿no? Pues cuando paseas por las calles y estás allí en el Aaiún, notas que, en fin, que no vas con esa libertad. La concordia entre las partes en conflicto a la que todos aspiran no borra, sin embargo, los recuerdos de algunos saharauis que denuncian secuestros y torturas. ¿Cómo vivió ese periodo y cómo fue el trato en esas cárceles? Nosotras nos movilizábamos aún estando amenazadas. Fui secuestrada en 1976, el 26 de febrero, en la ciudad de Tantán. Me estuvieron trasladando a varias prisiones secretas, tanto a mí como a los hombres, por igual. En Tantán fuimos detenidas 35 mujeres. Estuve secuestrada 16 años, bajo torturas, azotes diarios y sin contacto con el exterior. Estábamos detenidas sin un juicio de por medio.
Había tortura diaria, hambre, azotes y muertes, entre 4 y 5 muertes diarias, los que caían en la cárcel de Kalat Maguna. Su marido cumple una cadena perpetua actualmente. ¿Cómo fue su detención y cómo es tratado en las cárceles marroquíes en estos momentos? Fue secuestrado después de haber participado en el campamento de Mithik. Estuvimos 10 días sin saber dónde estaba, hasta que supimos que había sido trasladado a Rabat. Fue torturado, tanto aquí en el Aaiún ocupado como en Rabat. Le arrancaron las uñas, le hicieron caminar sobre cristales y le pegaban con porras en la cabeza. Lo colgaban por los hombros, con los ojos tapados y las manos atadas a la espalda, y le daban de beber orina. Fue la etapa más difícil. ¿Cómo sobrevive usted ahora teniendo en cuenta que él está encarcelado? Él es el sostén de la familia, de sus hijos, de su padre, de su hermana. Me daban una ayuda, pero me la quitaron para que no me pueda mover. Cuando voy a verlo, sales de aquí haciendo un trayecto larguísimo y cuando llegas te dan unos minutos. A veces es solo una vez al mes o simplemente no te dejan verlo. El miedo siempre te tiene atenazada. Las tensiones entre Marruecos y el Frente Polisario se reactivaron en 2010, donde los jóvenes tuvieron un gran protagonismo. En la etapa conocida como Primavera Árabe, algunos expertos fechan el inicio de este movimiento precisamente en el Sáhara Occidental. Se produjo en lo que se llama el Campamento Dignidad, a unos 15 kilómetros del Aaiún. Ahí parece que se dieron varios movimientos, manifestaciones, unos una vez más pidiendo una mejora en las condiciones de vida y por otro lado otras más activas, digamos, políticamente pidiendo efectivamente el referéndum. También hubo una represión enorme por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes. Ese movimiento que se produce va a coincidir en el tiempo, en los inicios, con lo que después va a ser la Primavera Árabe. En esas manifestaciones, el papel de la mujer ha sido fundamental. Enarbolando la bandera de la libertad, exigiendo el derecho de autodeterminación y los derechos sociales. ¿Cómo ha sido el papel de las mujeres en todas estas reivindicaciones? Desde luego, la mujer saharaui está reconocida internacionalmente. Yo misma soy un ejemplo de la lucha por mi país, como el resto de mujeres con las que has hablado. Esto demuestra que la mujer saharaui está comprometida con su causa hasta el último sacrificio, y no hay diferencias entre ellas y el hombre. El de Sultana Jaya es uno de los casos más conocidos. Asegura que fue torturada y puesta bajo arresto domiciliario durante más de 200 días por sus reivindicaciones en favor de los derechos saharauis. Cada día subía a la azotea de su casa a ondear la bandera del Polisario bajo el asedio de la policía. En esta segunda etapa del conflicto, nuestros movimientos son más difíciles. Estamos vigilados y amenazados. Es imposible conectarnos porque invaden nuestras casas, sobre todo la de los militantes y defensores de derechos humanos. Los jóvenes activistas son los que aseguran sentirse más hostigados. Said Dambar, día después de haber salido del campamento de Ain Isik, fue asesinado en las calles del Aaiún, según afirma su madre. Mi hijo era bueno.
educado y estudioso. Estaba esperando que lo llamaran para trabajar. Salió de casa y se fue al cibercafé. Al amanecer llegó la policía. Traían una foto de Said en la que estaba golpeado y amoratado. Le dieron un disparo entre los ojos. Entre 3 y 4 en el pecho. Llegamos al hospital y había mucho tumulto. Y no sabíamos si estaba vivo o muerto. No nos dejaban pasar. Su hermano Driss consiguió años después asilo político en España. Driss, eres un joven saharaui que lleva viviendo en Canarias desde hace 2 años, pero en la condición de refugiado en España desde 2015. ¿Cómo fue aquel momento en el que decides dejar tu tierra? Vine con mi madre a través de una invitación de una asociación. Conseguíamos el visado para venir por aquí y yo la verdad que aproveché para pedir la protección internacional. La intensidad de esta persecución, todo eso empezó después del desmantelamiento del campamento de Gdemizik en 2010. Salíamos a las afueras de la ciudad ocupada de Layún para reivindicar, beneficiar de nuestras riquezas, porque somos un pueblo rico y al mismo tiempo pobre. Siendo un refugiado político aquí en España, no puedo volver. Entonces la lucha, estoy condenado, no es condenado, pero es un deber de hacer la lucha desde fuera. ¿Crees que hay futuro para el Sáhara Occidental después de 46 años de conflicto? Somos optimistas y somos un pueblo pacífico. Creemos en el derecho internacional porque estará en nuestro lado. Lo que queremos al final es un día de voto. No queremos la luna, nosotros no queremos un día de voto, referéndum, la población decide su futuro. Desde España, desde los campamentos de refugiados en Argelia o desde la resistencia activa dentro del Sáhara y también desde los organismos internacionales, todos intentan sanar unas heridas que aún no logran cerrar medio siglo después. Bajo la ocupación, nuestro futuro es incierto. No sabemos lo que puede ocurrir. Claro que tienen futuro. Están en su tierra. Ellos son los que han sido agredidos. El mundo es consciente de que este pueblo tiene derecho a la libertad.